siervo. Te damos las gracias por la vida de su esposa, sus hijos, Señor. Sé tú siempre con él, Señor, siempre guiándolo, Señor, a toda verdad, Señor. Sigue trayendo, Padre, te pedimos revelación a su vida de tu bendita presencia, Señor, de toda tu palabra, Señor, que sabemos que es inmensa, que es grande, Señor. Sigue revelando, Señor, tu presencia, tu amor, tu misericordia sobre él, sobre su familia, Señor. Guárdalo, cuídalo, al igual que a su familia, en todos sus caminos, Señor, donde quiera que él vaya, Señor, que siempre sea esa luz magnífica, Señor, que brille, Señor, porque tu presencia estará con él todos los días de su vida y en la casa del Eterno habitará por siempre, Padre. Gracias te damos, Señor, y que esta palabra, Señor, que hoy él trae a nosotros, Señor, venga de tu Espíritu Santo, de lo que tu Espíritu puso en su corazón para darnos, Señor, en este día, según la necesidad, Señor, que cada uno tengamos en esta hora, Padre. Gracias te damos en el santo, en el bendito nombre de nuestro Adón Melech Yeshua. Amén, Señor, amén, amén y amén. 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 Gloria a Dios. Pueden tomar su lugar si son tan amables. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Gracias a Dios por este momento, porque estamos hoy y eso proviene de Él. Bueno, voy a tratar de ser breve, pero conciso, si Dios lo permite. ¿Por qué digo que conciso? Porque voy a empezar de algo que no me gusta comentar mucho generalmente, pero es una forma de... por ahí hay un dicho mexicano que se dice que el acusador, le estoy cambiando, estoy modificando, sabe más por viejo que por acusador, ¿no? Sí. Entonces, ese acusador que sabe más por viejo que por acusador, tiene ahí sus etcétera, ¿no? Sus achichincles, digámoslo así. Entonces, uno de esos achichincles, estoy usando palabras mexicanas, su segundo, por así decirlo, su tercero, su cuarto, yo qué sé, no es el tema. Pero uno de esos, le llaman el filósofo. ¿Sí me explicó? El filósofo. Y entonces, no estoy hablando, no es una clase exactamente doctrinal, porque la filosofía humana, la filosofía natural que todas las culturas han desarrollado, incluso tiene su razón de ser, tiene su parte positiva. Entonces no estamos satanizando la filosofía, ¿verdad? Solamente estamos poniendo un ejemplo. ¿A qué punto queremos llegar? Que tú puedes, yo no quiero, ni tú quieres, pero si tú quisieras tomarte un cafecito con ese filósofo negativo, voy a decirlo así, podrías hacerlo todos los días de tu vida, en el desayuno, en la comida y en la cena. Y toda la vida te pasarías filosofando. Y entonces, todo eso tendrías razón en todo, tendrías la razón en todo, sabrías muchas cosas, el conocimiento, el árbol del conocimiento, pero al final en tu vida y en tu interior quizás no habría luz. Estamos hablando de un conocimiento que te deja confuso, de un conocimiento solamente de niveles bajos. Entonces, cuando nosotros leemos en la Biblia que Dios quiere que nosotros tengamos un conocimiento que nos ayude a tener conciencia, es decir, que el que está dormido despierte, y generalmente el que está dormido, yo me acuerdo que cuando estaba más chico, más joven, dice mi mamá, ayer me dice mi mamá, ay, ve tu frente, ¿y tú que tenías tanto cabello de chiquito? Y yo, ay, pues sí, mamá, pero mira, no. Entonces, cuando yo era joven, yo me acuerdo mucho que me decían, despiértate, tú que duermes, y Cristo te alumbrará de los muertos, ¿no? Pero así como con un tonito, así como que ya unas cachetadas de, ya despierta, ¿no? Estás dormido, Y yo siempre me quedé con un sentimiento de,
pues está medio agresivo eso que me dices todo el tiempo, despiértate porque estás dormido, ¿no? Entonces, generalmente tenemos una idea, una sensación de que las cosas de Dios son así como bruscas, como toscas, como fuertes, como, ¿no? Muy lineales. Esto es así o es asado y no hay más. Y te dicen entonces, es así o es asado y no hay más. Por ejemplo, existe dentro de la tradición hebrea que hay una forma de orar, y ellos cuidan mucho eso, de no alzar mucho la voz. De hecho, por ejemplo, hay un profeta que se llamaba Samuel, que su nombre, Shmuel, más correctamente, con una ayuda ahí, Shmuel, significa murmullo a él, a Dios. O sea que la forma en que oró su mamá Ana durante 17 años por tener un hijo fue a través de un murmullo, murmurando. Entonces, cuando Jesús levantaba la voz a campo abierto, incluso hay un versículo que dice, y da una explicación ahí, así que, ¿cómo se dice? De segundo, no era lo importante eso, sino dice, alzo la voz para que sepan, para testimonio de que tú, Padre, me escuchas, y por lo tanto que tú eres el que me responde. Y entonces se multiplicaron los panes y los peces. Y entonces, pero él se atreve a decir, alzo la voz en oración al Padre, como diciendo, no estoy faltándole al respeto. Incluso hay un versículo que dice, delante el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Entonces la mejor forma de compartir, o a modo de predicación, tal vez sería no decir nada, sino disfrutar la presencia de Dios, de su Espíritu Santo. A lo mejor, tenemos que alzar la voz un poquito. Y entonces, ¿qué diría un hermano? No, hermano, eso es legalismo moderno, un hermano pentecostal que diría, eso es legalismo, porque a mí el Espíritu me lleva a levantar la voz y exclamar gritos de júbilo, y yo soy como Juan el Bautista en el desierto, pegando gritos diciendo, arrepiéntanse y acérquense al reino de Dios. Y es correcto. Puedes estar en la presencia de Dios como Samuel, murmurándole a él, y puedes estar lleno de energía, energetizado, y entonces levantar la voz para testimonio de que Él es la fuente de toda bendición. Entonces, algunos dirían, es que se debe de orar en voz quedita. Otros dirían, no, tú puedes alzar tu voz y gritar. ¿Cuál es una u otra? ¿Cuál es la correcta? Las dos. ¿La que sale de dónde? Del corazón. Bueno, la Biblia todo es así. Nuestra forma occidental de pensar es más lineal. Las cosas son así, o las cosas son asado, ¿no? En cosas de doctrina peor. Pero cuando buscamos a Dios desde nuestro corazón, entonces el así y el asado termina en un equilibrio. Entonces, ¿dónde está? Dicen por ahí que donde está Dios hay equilibrio. Cuando hablamos entonces de la filosofía vana, y cuando la Biblia habla de las vanas palabrerías de este mundo, quiere decir eso. No te pongas a filosofar con el que sabe más por acusador que por viejo que por acusador. No te pongas a filosofar con todo el mundo, porque el mundo está bajo la conciencia del acusador, del maligno. Entonces, no quieras estar en paz con el mundo, porque su conciencia solo es de hablar y no hacer, de predicarlo y no vivirlo. Entonces, ¿cómo es Dios? Dios apenas está hablando y en el momento está creando, actuando. ¿Cómo es el filósofo negativo?
habla y habla y acusa y acusa y habla y todos los días hasta, bueno, ¿dónde estamos nosotros? ¿En qué espíritu estamos nosotros? Si me acompañan a Génesis 1, no se ponga triste, ¿eh? Cuando hablamos de la luz infinita de Dios, quiere decir que del momento en el que estamos ahora, hay una posibilidad infinita de mejorar nuestra conciencia, ¿no? De mejorar nuestro interior. Se dice que Dios ha preparado cosas muy bonitas, cosas que ningún ojo ha visto, cosas para las cuales nadie ha estado preparado. Y dice que esas son las cosas bonitas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero esas cosas bonitas no empiezan con hacer una oración y parar una tormenta. No empiezan con hacer una oración y hacer que llueva. No empiezan con cosas bonitas que se sienten y se perciben en el interior, en nuestra alma. Entonces, esas cosas bonitas empiezan aquí. En el principio, Génesis 1, creó Dios, que dice, los cielos y la tierra. Dios, el Padre, o sea, Él es antes que todo. Él no procede de nada. Él es antes que todo. Entonces dice, en el principio, Él es el principio. Creó Dios los cielos y la tierra. Y 2 dice, y la tierra estaba desordenada y, ¿qué dice? Vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este versículo 2, este principio creativo es el que sucede en nosotros todos los días de nuestra vida. Entonces, la Biblia no es filosofía vana, no es palabrería hueca. La Biblia tiene un principio creador activo y ese espíritu y ese principio creador activo se llama Ruach Elohim. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y si se mueve, significa que es algo que está activo. El Padre, ¿qué dice ahí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él estaba observante, por así decirlo. Y después dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entró por así decirlo, para que nosotros lo entendamos, porque pues, hablar de Dios tan profundamente es medio complicado, pero entonces pasó como de un modo observante a un modo activo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces este versículo se repite y se replica en nuestras vidas todos los días y a cada momento, porque muchas veces y en muchos momentos de nuestra vida nos sentimos así y en vez de tierra puedes ponerle vida, mi vida. Y mi vida estaba ¿qué? Desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Mucha filosofía, muy negativa, de bajo, sin acción. Entonces, mucho conocimiento, pero sin acción. Dice aquí, y mi vida estaba desordenada y vacía. ¿Cuántos decimos nosotros, bueno, ahora conozco de Dios, pero sin embargo, Dios sigue como si Dios estuviera solamente observante en nuestras vidas? No hemos sentido todavía ese espíritu Ruach Elohim, que ahora nosotros le llamamos Ruach HaKodesh, el espíritu del santo o el Espíritu Santo. No sentimos que Dios observa todo, pero creemos que Dios escucha más la oración del pastor que mi oración. Creemos que Dios escucha más la oración del misionero o del siervo de Dios. ¿Sí o no? Y minimizamos nuestras oraciones, como si nuestras oraciones por ahí decían antes, no pasan del techo, ¿no? Sentimos todo el tiempo que nuestra oración y nuestros sentimientos no pasan del techo. Pero a lo mejor, si un misionero, a un pastor o un apóstol ora por mí, ellos sí traen rango 5, ¿no? No Rambo, rango.
No, él sí tiene aquí no sé qué, y él sí tiene aquí no sé cuánto, y él sí tiene... Mentira. Mentira, fantasías. El Espíritu de Dios, Ruach Elohim, Ruach HaKodesh, quiere moverse sobre tu vida, llenándote y rodeándote igual que cualquier otra persona. Por más ministro religioso que sea y de cualquier religión, el Espíritu de vida está en ti y no fuera de ti. ¿Somos uno con Él o no somos uno con Él? ¿Somos uno con el Espíritu de vida, con el Espíritu Ruach Elohim, el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo o el Espíritu del Santo? ¿Somos uno en Él o no somos uno en Él? Entonces, ¿dónde está esa manifestación? Casi yo no escuché. ¿Somos uno en Él o con Él o no somos uno con Él? ¿Estamos en unidad con Él o no estamos en unidad con Él? Estamos, aunque estemos en modo inconsciente, como dormidos, ¿no? En modo filosófico toda la vida. No hay más filósofo que un hijo de pastor, ¿eh? Yo me pongo primero. Los hijos de pastores somos tremendos. Todos sabemos, ¿no? ¿Sí o no, esposa? Nadie nos gana, ¿no? Entonces, tenemos que salir de ese modo pasivo, aunque sea conocimiento de Dios, sabemos que Dios está ahí, y bueno, y mejorar nuestra conciencia a un modo donde el Espíritu de Dios se mueva. Y entonces, ¿qué dice el siguiente versículo? Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Pues en primera, dejar de ser tan filósofos. No se ponga a filosofar con un hijo de pastor, ni tampoco con el acusador. No va a llegar a nada, ¿no? Mejor empiece a hablarle desde su corazón al Espíritu de Dios que está presente, llenando y rodeando toda su creación, porque la tierra completa está llena de su gloria. Cada minuto, cada momento, cada segundo. Su presencia llena la tierra. Y si cambiamos la palabra tierra por vida, ¿qué podemos decir? Su presencia llena mi vida. Bendito sea Dios. Baruch Hashem. Bendito sea su nombre. Entonces, vamos a pasar como 4 pasos rápidos, reconociendo que Él, el Creador, el Padre, que es antes que todo, es misericordioso. ¿Cuántos versículos hay que nos dicen que Dios es misericordioso? Pero no es teoría, no es un documento más, no es lo voy a decir un poquito así, un poco sarcástico a lo mejor, no es un oficio. Ya Dios llenó el oficio donde dice que es misericordioso, entonces por lo tanto nosotros podemos entender que Él es misericordioso. O podemos ir al diccionario y ver qué significa la palabra misericordioso, y entonces entendemos mentalmente la palabra misericordioso. Es decir, Dios no quiere que nos quedemos en el modo pasivo respecto a Él y respecto a su amor, sino que nosotros esos vacíos que tenemos los insertemos en una cosa que se llama Ruach HaKodesh. Y Ruach HaKodesh se puede decir de otra forma, la voluntad de Dios. Si yo busco la voluntad de Dios, de alguna forma estoy buscando la voluntad de su corazón, por así decirlo, simbólico, la voluntad del reino de Dios y la voluntad de su Espíritu Santo. Yo puedo tener una vida religiosa, les gano, tengo como 2 años que tengo de vida, más o menos 38 años de religioso, les gano. Les digo que nadie le gana a un hijo de pastor, Entonces, pero yo quiero que Dios esté no solo como en modo pasivo, por así decirlo. Dios nunca es pasivo, pero es para que nosotros lo entendamos. Yo quiero que el mismo Dios que se manifestó con el rey David se manifieste conmigo.
Yo quiero que el mismo Dios que se manifestó con Moisés y como lo hizo con Moisés, se manifieste conmigo. Me voy a atrever a decir algo y no me lo tome mal. ¿Usted cree? Voy a decirlo de esta forma, porque el Padre antecede a todo, ¿no? Jesús mismo dijo: Padre, mi comida es que ellos hagan tu voluntad. Si vamos a Juan 4:34, y ahorita regreso a lo que iba a decir. Juan 4:34. Dice así: Jesús les dijo, o Immanuel les dijo: mi comida es que haga ¿qué? La voluntad de ¿quién? Del que me envió y acabe su obra. ¿Qué significa que acabe su obra? Que yo cumpla el destino con el cual nací. Nuestra hermana Paz cumple años 80 hoy, bendito sea Dios, el dador de la vida. Bueno, Dios sabe cuántos años tenemos adjuntados nosotros, cada uno de nosotros. Dios sabe. En el propósito con el cual nacimos, Dios sabe cuántos años, como cuando enviamos un documento y le ponemos a este correo adjuntar este documento. Bueno, pues así, cuando Dios mandó el correo donde dijo: Omar va a nacer y va a vivir tantos años, adjuntó también los días de vida que Dios iba a regalarnos, a proporcionarnos. Entonces, en ese sentido, no se preocupe. Que también eso puede en algún momento de su vida ser modificado. Si es así la voluntad de Dios, puede ser modificado. Y hay un versículo donde se narra que Dios agregó 15 años más a un varón porque él hizo una oración con puros argumentos del corazón. Y esos argumentos del corazón movieron el cielo o abrieron las puertas del cielo. Es decir, cuando Jesús dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, está poniendo al mismo nivel hacer la voluntad de Dios que la comida. Y la comida es algo primordial. Si yo puedo desayunar más o menos, pero si ya no como a mis horas, o me pongo triste, o me pongo de malas, o me pongo nivel nadie me hable, ¿no? Es porque es una necesidad básica comer. Pues en ese mismo nivel el Señor Jesús puso hacer la voluntad de Dios. O sea, que no sea solamente un tema de un día, sino que sea de todo el tiempo, tan importante como la comida misma. Entonces, regreso. ¿Usted cree, y lo digo con todo respeto, ¿usted cree que hace rato estaba diciendo un poquito de modo sarcástico que Dios escucha su oración, pero es verdadero, igual que la de cualquier ser humano, por más ministro de Dios que se llame? Voy a ir más allá, con todo respeto. Las oraciones que el Señor Jesús hizo cuando estaba en carne y sangre en este mundo, ¿eran escuchadas por el Padre? ¿Fueron escuchadas por el Padre? ¿Y fueron respondidas? Aquí tenemos la historia, el aspecto histórico, la narración de que fueron respondidas y los testigos de los sucesos. ¿Y sus oraciones? ¿Serán menos importantes que las oraciones del Señor Jesús? Para Dios, para Él. Y no estoy poniéndome en comparación con el Señor Jesús, con Yeshua, ni a ver quién es más ni quién es menos, a ver quién brilla más y quién menos. Para nada. Estamos hablando del corazón. Estamos hablando de buscar la voluntad del Padre. ¿Tu oración será menos importante que la oración del Señor Jesús? ¿Cuál oración? ¿Las que haces todos los días? ¿Serán menos importantes para el Padre? ¿O serán igual de importantes? Igual. A ti es difícil decirlo como lo estoy diciendo, pero bueno, Jesús tuvo su parte humana también.
Las oraciones de Jesús, de Yeshua, fueron y son tan importantes como las que tú le haces al Padre todos los días de tu vida, a cada momento. Tan importante eres para el Padre como lo fue Jesús. Entonces, ¿de dónde sacamos nosotros que hay bloqueos y que a mí Dios no me escucha como escucha al otro? ¿De dónde sacamos eso? Del caos, del vacío, de las tinieblas. Entonces, si hoy estamos descubriendo que para Dios es tan importante mi corazón y mi existencia, porque Él me la dio, como fue la existencia del Señor Jesús y como fue la existencia de Moisés y de Salomón y de Pablo y los del Antiguo y los del Nuevo, tu vida es tan importante para Dios como todas esas vidas que están ahí, de tal forma que tú puedes hablar y dirigirte a Dios con el mismo corazón y con la misma devoción como ellos lo hicieron, y Dios te va a responder. Porque si tú lo buscas, ¿qué dice? Él te busca. Así es el reino de Dios. Entonces, si tenemos vacíos en nuestra vida, no estoy diciendo que si tenemos muchos conocimientos institucionales de Dios, no. Si tenemos vacíos y desorden en nuestra vida y tenemos a Dios solamente en modo observante, podemos, si así lo deseamos, buscar la voluntad de Dios. Y voluntad en hebreo se dice ratzón, R-A-T-Z-O-N, ratzón, voluntad. Pero ratz, R-A-T-Z, también en hebreo significa correr. Correr. Es decir, ¿a cuántos de nosotros se nos ha pasado la vida con un deseo que Dios pone un día dentro de ti? Y dices, wow, qué maravilloso deseo, sí lo voy a hacer porque estoy entusiasmado, porque lo tengo. Ya sabe, ¿no? Domingo en la noche, tarde. Llega el lunes en la mañana y, ay, este dolor de cabeza, ay, que me duele el juanete del pie, cosas físicas. Ya no vamos a hablar de cosas económicas, ni de cosas de relaciones personales. Entonces, ¿dónde quedó esa voluntad o ese deseo que Dios había sembrado como una semilla dentro de mí? Pues quién sabe, se quedó del lado del filósofo. ¿Cuándo podemos nosotros rescatar todos esos deseos y la voluntad de Dios y el propósito de Dios para nuestras vidas? Cuando nosotros lo decidamos. Cuando nosotros salgamos de este modo pasivo al modo activo, y ese modo activo se llama el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Entonces, para entrar de uno al otro, tenemos que desearlo. ¿Qué es lo que voy a lograr pasando de aquí a acá? Lo que voy a lograr es encontrarme. Es encontrarme. Todos los vacíos que tengo en mi vida hay que insertarlos en la presencia de Él, de su divinidad. Entonces, yo puedo ser cristiano de hace 38 años, pero ¿qué tal los vacíos? Un amigo un día me dice, las crisis existenciales. ¿Qué tal las crisis existenciales? ¿Están al día? No, pero yo soy cristiano. Yo soy cristiano de Cuba, ¿no? Yo soy cristiano y tengo ministerios. No, a mí no me hables de crisis existenciales. No me hables de vacíos, por favor. Yo soy siervo, AAA. Hágase tu voluntad, Padre. El mismo Señor Jesús, cuando fue entregado para ser crucificado, que dice, Señor, pues si se puede, que pase de mí esta copa, pero si no, hágase tu voluntad. Entonces, cuando nosotros vivimos cosas difíciles en la vida, lo vemos como extremos opuestos, bien y mal. Todo el tiempo estamos viendo lo bueno y lo malo, en mí y en los demás. Él es bueno por esto y es malo por esto, y yo soy bueno por esto y él es malo por aquello. Y esa es la trampa del filósofo. Tenemos que subir
de eso y encontrar nuestra unidad con Dios, con el Espíritu Santo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Sabiendo que Él es misericordioso. Adonai Elohim Rahamun o Rahamín, como quiera decirlo. Que Él es misericordioso, que de Él procede toda la misericordia. 2, que Él es todopoderoso para siempre. Tú, oh Dios, eres todopoderoso para siempre. Es como si fuera delante de ti va la misericordia de Dios todos los días, porque cada día es nueva su misericordia. Detrás de ti va cuidándote el Todopoderoso, y Él es todopoderoso para siempre. Entonces, a tu lado derecho, la presencia divina, Dios con nosotros, Immanuel, Dios con nosotros. Él es misericordioso, Él es todopoderoso, Él está con nosotros, Immanuel, o el Shaddai también, el todopoderoso. Y también podríamos decir, como lo dijo el profeta Elías y como lo dijo el Señor Jesús en la cruz, Yeshua, es una frase como griega, Elí, Elí, lama sabactani o algo así. Pero en realidad la palabra Elí es una forma de pronunciar un nombre de Dios. Y la frase completa es Elión, Eloé, Elí. Elión significa el Altísimo, Elión. En los Salmos en hebreo va a encontrar mucho eso. Elión, Eloé, Elí. ¿Qué significa eso? Mi Dios, el Altísimo. Entonces, si nosotros pensamos y sabemos y nos damos cuenta de que el misericordioso, de que el todopoderoso, de que su presencia divina, Immanuel, está con nosotros, y de que Él es el Altísimo, mi Dios, no solamente el Dios de los profetas o el Dios de los siervos, sino que Él es mi Dios, entonces voy a empezar a darme cuenta que algo puede cambiar en mi vida. ¿Cuántos manuales de doctrina más vamos a comprar? Ninguno más, porque tiene pero principalmente tiene Amén. Entonces, todos los vacíos que hoy tenemos, de cualquier tipo de vacío, yo lo invito a que, sin cerrar los ojos, piense un poquito. Vacíos de relaciones personales, vacíos de prosperidad también, sin que sea ahí un evangelio comercialista, ¿no? Bendiciones de prosperidad son necesarias para que tus hijos y tus nietos y tus bisnietos crezcan felices también, porque a veces nos preocupamos solamente por la parte espiritual y descuidamos la parte de este mundo, de este plano en el cual vivimos. Entonces la luz de Dios se quiere manifestar en tu vida, llenando los vacíos, sacando el desorden, llenándote de prosperidad, como Abraham, llenándote de buenas relaciones personales. ¿Cuántos amamos a Dios con todo nuestro corazón? Pero no tenemos, no voy a decir amigos, pero no tenemos amistades. Amamos a Dios con todo nuestro corazón, pero nos llevamos mal con todo el mundo. Y no es un tema de culpabilidad, es un tema de cambio. Si usted a cualquier persona le habla de Dios, esa persona te va a decir, sí, Diosito lindo, Diosito bueno, Él siempre me ha bendecido, Él es tan bueno conmigo, Él me ama tanto, yo lo amo tanto, ¿no? Y está bien, pero Dios quiere llevar las cosas a otro nivel, donde tú sientas y percibas y te des cuenta que Él es misericordioso, porque hasta el día de hoy ha sido misericordioso. Que Él es todopoderoso, contigo también, como lo fue ahí. De que Él está contigo, que su presencia está contigo, su divinidad está contigo. Y de que Él es el Altísimo, tu Dios. Si eso empezara a ser realidad en nuestras vidas, lo que soy hoy, de modo pasivo, cambiaría a lo que yo puedo ser, a las posibilidades reales de lo que Dios quiere darme. Y eso se llama la luz de Dios. Es decir, yo quiero que Dios bendiga a todo el mundo,
y quiero bendecir a muchas personas, pero nadie puede dar lo que no tiene. Entonces tenemos que empezar a cambiar primero nuestro interior, nuestra conciencia. Porque Dios, con todo respeto lo digo, ni es bipolar. ¿Qué más? Dios no sufre de inestabilidad. ¿No? Dios no sufre Dios es constante su misericordia. Su amor protector es constante. Su presencia contigo es constante. Su grandeza es constante. Entonces, el tema es que nosotros lo descubramos en esta existencia que tenemos, porque la vida se pasa. No importa si hoy estamos en la oscuridad, es necesaria la oscuridad para que vayamos de la oscuridad a la luz. Si hemos sido inconscientes en muchas áreas de nuestra vida donde seguimos vacíos, no te culpes ya. A partir de este momento, solo haz una lista en qué cosas mi vida está vacía, está desordenada, en qué cosas mi vida está en tinieblas, y por la presencia de su Espíritu Santo, Padre, que la luz de tu Espíritu Santo ilumine mi corazón. Padre, Elión, Eloé, Elí, que la presencia de tu Espíritu Santo ilumine mi mente. Padre, Adonai, Elohim, Rahamín, Padre misericordioso, que la presencia de tu Espíritu Santo ilumine mi existencia, todo mi ser, toda ella. Él escucha. Y si tú le hablas, Él responde. Igual que como lo hizo con estos hombres y mujeres. Entonces, ¿somos uno con su Espíritu Santo o no somos uno con su Espíritu Santo? Lo somos. Entonces Dios quiere que nosotros empecemos a ver las cosas no desde el bueno y malo, desde el sufrimiento y la alegría, sino desde que nosotros sepamos que Dios tiene para nosotros un mejor destino, un mejor propósito, que incluso las cosas malas que nos han sucedido, la oscuridad que hemos vivido, sirvió para que nosotros hoy encontremos su luz. En las cosas que hemos sido inconscientes, que hoy decidamos ser conscientes. Y principalmente que lo que somos hoy pueda trascender con la luz de Dios a lo que es posible según Dios. De esta congregación, voy a poner un ejemplo rápido. Yo tengo hijas adolescentes y mis hijas adolescentes tienen amigos, 1 o 2 por ahí, de muchas ambiciones y dicen, yo voy a ser presidente, y yo voy a ser presidente, y yo voy a ser presidente, y yo voy a ser presidente, bueno, uno de ellos en la preparatoria, todo el mundo le decía presi, y la gente se lo encuentra en la calle y le dice presi. El vacío que hay en su vida, él está diciendo, no, yo no me voy a quedar con estos vacíos, yo los voy a insertar en voluntad, ratzón. Y la palabra ratzón tiene 2 ratz, que es correr por algo, y on, que significa algo grande. Cuando, por ejemplo, el león, estamos hablando de Dios, pero la terminación on significa el más grande, el altísimo, el león, el altísimo. Creo que por ahí está el león, ¿no? Hay ángeles incluso que tienen esa terminación porque Dios les asignó un propósito grande, ¿no? Cuando nosotros hablamos y decimos que la palabra voluntad significa en hebreo ratzón, ratz, correr hacia lo más que grande. Eso significa ponerle voluntad, correr hacia lo más grande. Y lo más grande que podemos nosotros encontrar en nuestra existencia es su presencia, es su Espíritu Santo. Corre hacia lo más grande, no te quedes con las filosofías religiosas ni del mundo. Que tu ambición vaya más allá. Corre hacia lo más grande, corre hacia el Espíritu Santo de Dios y abrázalo y no lo sueltes. Y ahí vas a encontrar tu propósito.
Ahí vas a encontrar tu destino. A los 80 años, a los 80 años. A los 81, a los 81, si Dios lo permite. No es cosa de edad, es cosa del corazón. ¿Quién quiere encontrar eso? ¿Quién quiere que toda esta palabra no sea solo palabras? ¿No? No, yo no soy, sí, son hechos. No, yo no quiero ser de las huestes del filosofín. Yo no, yo quiero ser de las huestes del Kadosh, 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 Adonai Sebaot, de aquel que es santo en espacio y en tiempo, y por sí mismo santo. Por eso son tres: espacio, tiempo, y por sí mismo Él es santo. Entonces, pero tengo mi corazón. ¿Qué significa eso? Que entonces ahora me voy a volver nerviosito para hacer la voluntad de Dios, intensote para hacer la voluntad de Dios. No, correr hacia algo más grande significa una intención en tu corazón. Así como eres, no tienes que ser como Omar, ni tienes que ser como el que tú quieras. Tienes que ser tú. Y desde tu corazón corre hacia algo más grande. Lo que ha pasado en tu vida, obscuridad, desorden y caos, déjalo atrás. Y mira hacia adelante, hacia la luz de su presencia. Que despierte el durmiente que está aquí adentro. Que despierte esa alma a la conciencia de su presencia. Si me acompañan, por favor, 1 de Juan 2:17. Dice así: y el mundo pasa, todo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la razón, la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. Y el mundo pasa, todo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad, razón, corre hacia algo más grande, que es la voluntad de Dios, del Ruach Elohim, permanece para siempre. ¿Y cómo lo hizo el rey David? Salmo 48. Déjenme decirles algo con un poquito de ego positivo. Si ellos pudieron, es la voluntad de Dios que usted pueda. Si ellos pudieron, usted puede, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Qué? Salmo 48 dice así: el hacer tu voluntad, ¿qué dice? Dios mío, Elión, Elohim, Elí, Dios mío, me ha agradado. ¿Y qué dice? Y tu ley está en medio de mi corazón. Dice, me ha agradado, o sea, encuéntrale el gusto. ¿Usted ha visto a alguien que está en malos pasos, en algún vicio o que hace cositas indebidas? Cuando le dicen, sus cuates llegan por él, le dicen, cuic, cuic, se pone feliz, hasta sale corriendo para ir a hacer sus travesuras, ¿sí o no? Pues vamos a pasar de acá para acá. Dice aquí el rey David, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, me siento feliz que estoy buscando el hacer tu... como que me enciende la chispa. Entonces, Salmo 143:10. No es un tema de religiosidad, A lo mejor voy a decir algo que no suena muy religioso, correctamente religioso. Pero, por ejemplo, hablando de cosas sanas. A las mujeres, por ejemplo, les gusta, a las mujeres por naturaleza les gusta más bailar, ¿sí o no? Bueno, no, estamos en el templo. Danzar, ¿no? Ay, nos gusta más danzar. A los hombres no, solo a los que les enseñaron de chiquitos. A los que no nos enseñaron nuestras mamás de chiquitos ya nos amolamos, ¿no? Pero es propio de la mujer, de su naturaleza, que le gusta más bailar, danzar, ¿no? Es propio, tú puedes bailar.
mientras no te faltes al respeto. Y no estoy diciendo de afuera, estoy diciendo de aquí. No es cierto. Estoy diciendo de los dos. Puedes danzarle a Dios, pero... y puedes bailar si quieres con tu esposo o donde quieras, pero simplemente no te faltes al respeto. Eso es todo, ¿no? Lo estoy diciendo esto ¿por qué? Porque ahorita que hablé de chispa, cuando a la mujer le dicen, vamos a bailar, ¿qué pasa? Sonríen y como que sale alguna chispa, ¿no? Una alegría surge. Bueno, hacer tu voluntad, Dios mío, me da chispa, me siento feliz. Es así. Entonces, aunque no sea tan propiamente religioso lo que dije, es así. Dios quiere que seas feliz, pero que te respetes. Y en 143:10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres, ¿qué? Mi Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es tu tutor. Si Él te enseña, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, significa que Él es tu tutor. Y el tutor solo está cuando no está presente, cuando no está el Padre. Pero si Dios es tu Padre y también es tu tutor, porque es el que te enseña, Él también es tu protector. Y si Él es tu protector, Él también es el que te resguarda, el que te abraza. Eso es un padre o un tutor, el que te enseña, el que te guía, el que te da instrucciones, el que te cobija, el que te resguarda. Eso es un padre. Y dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres, ¿qué? Mi Dios. Tu buen espíritu, ¿cuál es el buen espíritu? El Espíritu Santo. Me guíe a tierra de rectitud. Y si cambia la palabra tierra, dice a una vida de rectitud. Entonces, por último, Apocalipsis 4:11. Si el Señor Jesús, Yeshua, Immanuel, Apocalipsis 4:11. ¿Qué dice ahí? Estos son los ángeles. Pero dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra. ¿Y qué dice? Y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu ¿qué? Voluntad existen y fueron creadas. Por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Pero esa creación infinita de Dios continúa en ti, en tu vida. ¿Cuántas cosas tienes con vacío, con desorden? ¿En cuántas cosas necesitas que la luz de Dios te arrope? ¿En cuántas? Piénsalas en tu intención, ¿no? Yo me acuerdo que los pastores antiguos decían, guárdelo en su espíritu. Y yo siempre decía, ¿qué es eso? Guárdalo en su espíritu, se escucha muy... Guárdalo en la intención que hay en tu corazón. Lo que tú deseas que sea cambiado por el poder de Dios y por el poder de su presencia, intenciónalo. Y tú armonízate con esa intención. Armoniza tu voluntad con la voluntad de Dios. Encuéntrale el gusto y pídele a Dios que te enseñe. Él te va a guiar. Ese es el punto de equilibrio. Él te va a guiar. De tal forma que todo lo que hagamos esté lleno, empapado de su voluntad. Amén. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos si son tan amables. Había un pastor, yo me acuerdo que hace muchos años había un pastor que decía que, y lo hacía, estaba en grupos cristianos tradicionales y él decía, si el Espíritu de Dios se mueve en estos grupos bautistas, metodistas, presbiterianos, adventistas, si yo me estoy dando cuenta que el Espíritu de Dios se está moviendo ahí estoy yo. Y de pronto decía, pero si me estoy dando cuenta que el Espíritu de Dios se mueve en los grupos pentecostales, como carismáticos, y decía él, ahí estoy yo.
Y se atrevía más y decía, pero si me estoy dando cuenta que el Espíritu de Dios se está moviendo con la gente que tiene una fe diferente a la mía, ahí estoy yo. Si me estoy dando cuenta que el Espíritu de Dios se está moviendo ahí. El Espíritu de Dios es una posibilidad universal para todos. No es cosa de que yo tengo la patente de Dios y nadie más sabe más que yo. ¿Sí, no? Bueno, entonces se trata de que Dios ama a todos, al judío y al egipcio, y al griego, al europeo, al mexicano y al americano, a todos igual, y todos los demás, ¿no? Entonces, se trata de que te des cuenta que eres valioso para Dios. ¿Qué tan valioso como el mismo Señor Jesús fue? Él es hijo de Dios, ¿o no? ¿Y tú qué eres? ¿Eres hija de Dios o no eres hija de Dios? ¿Eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios? ¿Es importante tu vida para Dios como la misma vida del Señor Jesús y como la de Miriam y como la de... ¿Sí o no? ¿Filosofamos o lo tomamos? ¿O lo hacemos nuestro? Lo hacemos nuestro, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una oración. Señor Altísimo, Señor Misericordioso, Señor Todopoderoso, Señor uno y único, Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos y en la tierra y en el interior de todo nuestro ser, otorgando vida a nuestra alma, Señor, y a nuestra existencia en este mundo y en esta tierra. Está en ti, Señor, todo lo que somos, todo lo que tenemos, porque somos tus hijos, tan importantes y valiosos para ti, Señor. Por eso te estamos buscando en los méritos de Immanuel, en los méritos del Mesías, de Yeshua, Señor, en los méritos de la salvación que viene de Adonai, Yeshua Adonai. Te damos gracias y te pedimos que en esta noche nos podamos dar cuenta que nos amas realmente, y no son palabras y no es filosofía vana, Señor, es realidad. Y sabemos que si tú pudieras en este mismo momento nos abrazarías, y en este mismo momento, Señor, aunque es muy humano decirlo, sabemos que tu amor nos llenaría e inundaría de lágrimas de alegría, Señor. Así eres tú y por eso te estamos reconociendo. Enséñanos a hacer tu voluntad para que todos los vacíos que hay en nuestra vida sean insertados, Señor, incrustados, Señor, en la presencia de tu divinidad, de tu Ruach HaKodesh, para que todo lo que está vacío, de pronto, Señor, por tu poder cambie y que nuestra vida esté llena de cosas nuevas, de las cosas que tú preparaste por tu amor infinito e incondicional. Te agradecemos esta noche y nos tomamos de tu mano para siempre, porque tú eres todopoderoso para siempre, para cada uno de nosotros. Sea tu nombre honrado, Señor, porque podemos encontrarte y ser más conscientes de ti. Y podemos de esa forma también seguir la realidad de tu presencia y abrazarla, porque sabemos que a ti te importa hasta el mínimo detalle de nuestra vida, Señor. Por eso declaramos que no hay ningún obstáculo, que no hay nada más grande que tu amor, ni ninguna cosa creada nos puede separar de tu amor, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Lo declaramos como una realidad muy dentro de nosotros, en lo profundo y en cada momento de nuestra existencia, para honra y gloria del Todopoderoso. Amén. Baruch Hashem. Amén. Gloria a Dios.